¿Qué tal? Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias, señor director, por ese pase que nos está entregando don César Delgado a esta hora de la noche. Y le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes que nos están viendo a través de las pantallas de NET Televisión. Acá en Osorno, señal absolutamente abierta. En La Unión también, según lo que tenemos entendido, nos ven. En Río Bueno le vamos a preguntar más rato al alcalde Luis Reyes. El alcalde de Río Bueno va a estar junto a nosotros, nos va a conversar todo lo que está pasando con esa polémica y supuesta usurpación de terreno, porque sabemos que no es tan así el tema, pero de todas maneras se han visto familias afectadas ahí en el sector de Lumaco, cercanías ahí en el sector de las cercanías de la comuna de Río Bueno, una situación bastante desagradable que se ha unido también al conflicto mapuche en la 9ª región, situaciones que se están viendo y afectando obviamente a agricultores acá en la región de los ríos y que están muy cerca de la región de los lagos. Por otro lado, saludar a todos los amigos que nos están sintonizando a través de la radio también a esta hora de la noche. Agradecemos a Félix Matamala, que está en los controles también ahí en Radio Sago, a esta hora de la noche, desde Cordillera a Mar, a través de la señal de AM, amplitud modulada, y por supuesto en frecuencia modulada en FM 94.5 en Panguipulli, Payaco, La Unión, Río Bueno. Bueno, si seguimos entregando nombres de comunas, pero en sí desde Payaco aproximadamente por el norte, en la FM, y hasta el sur, hasta Puerto Varas, Fresia por ahí, y en las alturas de la ciudad de Puerto Montt. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros, temperatura agradable, se nos fue el mes de septiembre, de verdad que echábamos mucho la primavera porque el mes de septiembre hubo mucha lluvia, mucho frío, pero ya en este mes de octubre verdaderamente nos aproximamos ya de forma llena a lo que es primavera y sobre todo con las altas temperaturas. Hoy, por lo menos comenzando esta semana, una temperatura que osciló entre los 17 y 18 grados. Y esperamos que esos 17 y 18 grados se mantengan esta noche acá en Actualidad de Política, producto de las conversaciones y apreciaciones de nuestros invitados. Antes de presentar al primer panelista de la noche, saludo a mi colega y panelista Andrés Mujica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ex concejal de la comuna de Purranque y gerente de Enlace Comunicaciones. ¿Cómo estás? Buenas noches, Marcelo, buenas noches a la vasta audiencia de Radio Sago y por supuesto a nuestros miles, cientos de seguidores a través de NET Televisión. Cada día que me movilizo por las calles, entro a un supermercado, doy vuelta por algunos barrios, me doy cuenta que la gente está siguiéndonos, se quiere informar. Me doy cuenta que la gente sí le interesa lo que pasa en su país, como también en su región, en su provincia, en su comuna. La gente no está ajena a lo que está sucediendo, a la contingencia. De hecho, prueba de ello es que la gente me para en la calle y me dice que nos ve e incluso me dice, mándenos saludos. Podría traer una larga lista de personas, pero sería, por amor al tiempo, imposible. Saludar al Consejo de Pastores Evangélicos, a Pastor Miranda, a Pastor Martínez, a Pastor Cárdenas, por ejemplo, que toda vez me llevan para decir, oiga, mándanos un saludito. Le vemos todos los lunes, así es que contentísimos de esta tremenda audiencia y, por supuesto, de los seguidores que nos ven a través de canal NET Televisión, la señal amiga. Un poco sí, quizás con un poquito de pena. Esperamos que pronto se pueda reparar el tema ahí con Telefónica del Sur, que nos hizo una mala jugada, pero creo que las cosas ya están por buen camino, tengo entendido. Muchas gracias, Andrés. Extensa pero potente su presentación. Voy a aprovechar brevemente la oportunidad que nuestro director nos está diciendo ya. Entren de lleno con el invitado y vámonos al tema porque va a ser una noche con 3 invitados de actualidad de política que seguramente van a ser interesantes para ustedes en la casa. Esta mañana usted habló de la iglesia evangélica, yo le hablo de la iglesia católica, un padre en la esquina, tipo 8 y media de la mañana, el padre Américo, que tiene misas ahí en la iglesia de Santa Rosa, por Centeno, dijo, yo los veo todos los lunes y todas las semanas, así que quiero aprovechar de saludarlo, dijo usted, y bueno, así es que entregamos, yo le dije, vamos a responder a su saludo y lo vamos a saludar también en pantalla esta semana. Así que ahí está pues Padre Américo por ese saludo que nos entregó muy cariñosamente esta mañana. Vamos de forma directa entonces con nuestro primer invitado, quien es economista, ingeniero comercial, Danilo Corumilla. Bienvenido a Actualidad de Política y un placer de tenerte aquí pues. De verdad que el placer es para mí en realidad porque es un programa que veo siempre, le estaba comentando antes, y es un muy buen espacio para que la gente pueda informarse y también para que muchas personas puedan venir y plantear sus ideas también acá. Un saludo muy grande a quienes escuchan a través de Radio Sago y también quienes nos ven a través de NET Televisión. Gracias, Danilo. Bueno, una de las cosas que te llamamos y dijimos, necesitamos un economista, pero
rápidamente es por la situación económica específicamente que se está viendo y apreciando en nuestro país. Primero, el dólar está por las nubes. ¿Está afectando eso o no al consumidor, a nosotros, a las personas comunes y corrientes que están en la casa? Por otro lado, se habla de desaceleración económica, de estancamiento, de frenazo. Esas cosas me gustaría que las viéramos en estos 20 minutos que vamos a tener acá de panelista. Y partamos por la primera: ¿cuál es la situación económica de Chile en estos momentos? Que es obviamente lo que embarga los conceptos que mencionaba anteriormente, pero como economista nos gustaría que nos mencionaran realmente cuál es la situación en la que estamos viviendo. ¿Existe desaceleración económica o no? Sí, definitivamente existe desaceleración económica. Lo que hay que dejar muy en claro es en qué consiste la desaceleración económica. Hoy día apareció un indicador súper relevante y que de algún otro modo confirma la idea de una gran desaceleración, sin exagerar tampoco. Yeah. ¿En qué consiste una desaceleración económica? Simplemente en que la actividad económica se resiente, disminuye su crecimiento. ¿Hay poca compra, poco consumo? Y básicamente poca producción, porque el indicador que va adelantando lo que va ocurriendo con el ciclo económico, que permanentemente lo escuchamos, se llama IMASEC, Índice Mensual de Actividad Económica, y que de algún otro modo refleja como 91% de lo que mide el Producto Interno Bruto en términos de producción. Entonces, el hecho de que hoy día salga un índice de mensual de actividad económica de solamente un 0,3% indica que en comparación al año anterior aumentó nuestra producción, pero solamente en un 0,3%. Eso es más o menos también equivalente a decir que en el año 2014 nosotros como país vamos a crecer en un 2% más o menos. Eso no tiene nada que ver con el 4% del año pasado, con el 5% del año pasado. En palabras muy simples, lo que quiero decir es que estamos creciendo muy poco y no lo que necesita el país. En ese tenor estamos apreciando un dólar que ya subió los 600 pesos. Y lo cierto es que, bueno, antes era bastante bueno desde el punto de vista para los empresarios que compraban cosas en el extranjero, ¿cierto? Se importaban y nosotros comprábamos a un precio menor, pero ahora estamos dándonos cuenta que estamos en pleno segundo semestre ya, en octubre, y así como está el dólar, los empresarios, obviamente, en el caso, por ejemplo, del rubro de las motos, de los automóviles, ¿van a tener algún aumento en eso? ¿Se va a ver afectado el bolsillo de los chilenos, de nosotros? Bueno, primero que aumente el dólar no es necesariamente malo. Ya. De hecho, yo dividiría en este momento en tres grandes efectos de tener un dólar muy alto. Primero, y muy simplemente, eso favorece a las exportaciones. A los exportadores les conviene que el dólar sea alto. En este caso, brevemente, por ejemplo, estamos acá en una zona que tiene depresión intermedia, muy buenos suelos, hay mucha siembra específicamente, ahora se viene el tema del arándano, de la frambuesa, y todo eso que se va a exportar van a haber mayores ganancias también para los productores. Exacto. Y fíjate que es re bueno la instancia de poder explicarlo lo más simple posible, porque en la medida que un exportador vende en el extranjero, lo que recibe son dólares. Lo que las trae para el país, ¿cierto? Los cambia y recibe pesos chilenos. Entonces no es lo mismo cambiar un dólar, que me van a entregar 500 pesos acá de nuevo, ¿cierto? O vender y traer un dólar que ahora me van a entregar 600 pesos. Desde ese punto de vista, el dólar potencia enormemente a las exportaciones, a los exportadores. Esa es la parte buena. La parte que no es tan buena, por llamarlo de algún otro modo, tiene que ver con las importaciones. Y específicamente con el precio de los productos importados. En la medida que el dólar suba, todo aquel producto o que se vea afectado por algún tipo de importación, porque es directamente importado o porque alguna materia prima fue importada, tiende a aumentar su precio. En ese sentido, fíjate que el 60% de la canasta que mide el IPC es explicado por bienes importados. Cuando hablamos de canasta, no sé si te recuerdas bien los productos que están dentro de la canasta familiar, porque eso es sumamente importante, va subiendo su valor igual y perjudica el bolsillo de los chilenos. De hecho, mañana va a salir el último IPC y lo más probable es que sea un 0,7%. Se especula que sea un 0,7%. Que son los alimentos, salió hoy día y aparece un 0,7%. Son los alimentos más básicos de consumo de la familia. 0,3. No, 0,7. Lo que salió hoy día fue el índice mensual de actividad económica, que es el IPC 0,3. 0,7 y el IMASEC
De 0,3. Exacto. Okay. Andrés, entonces, para terminar nomás, y no solamente los bienes importados se hacen más caros, sino que hay uno que se hace más importante todavía, que es el de los combustibles. En la medida de que el dólar suba mucho, tiene efecto en el precio de los combustibles, por ende hace subir este precio que no solamente influye por sí solo, sino que influye en un montón de otros bienes. Está por las nubes la gasolina también el precio. ¿Por qué sube? A ver, una pregunta quizás muy infantil la que voy a hacer, pero yo creo también entender a muchos chilenos que nos ven que no todos entienden estas tendencias de alza o baja del dólar. Pero ¿por qué sube el dólar? ¿Cuál es la razón que motiva a que el dólar suba o baje? Que existan más dólares en el país o menos. En la medida que existen menos dólares, el dólar tiende a hacerse más caro, por ende tiende a subir. Ahora, ¿cuáles son esas razones de por qué en este momento el tipo de cambio está alto y que de algún otro modo habla de una escasez relativa de dólares? Primero, nuestro principal producto de exportación es el cobre. Cada vez que exportamos cobre, llegan dólares. El precio del cobre está a la baja. Claro, eso siempre pasa. Eso sube implica el dólar, baja el cobre. Cuando comienza a bajar el cobre, ¿cierto? Cada vez que vendemos cobre, llegan menos dólares. Por ende, tiende a bajar el... Lo otro que influye mucho también es que no desaceleración, porque China está creciendo un 7%, y eso es poco para ellos. China estaba creciendo al 10%. Ahora está creciendo al 7%. Eso ha implicado que compre menos. Y en la medida de que compra menos, ¿a quiénes les compra? A los países netamente exportadores y sobre todo de materias primas. ¿Como cuáles? Como Chile. Entonces, nosotros también hemos visto resentido desde el punto de vista de que China, de algún otro modo, ha ido estabilizando, equilibrando su crecimiento económico. En palabras muy simples, en este momento hay menos dólares que en otro momento, por ende, tiende a subir. Claro, a ver, esto tiene sus beneficios y prejuicios. El dólar cuando sube, bien para aquel que exporta. Pero mal para nosotros, como ciudadanos que queremos comprar un televisor, un auto, ¿cierto? Entonces, pero ¿cuál es el equilibrio? ¿Dónde está el equilibrio para que ninguno de los dos sea perjudicado? Los equilibrios se notan, fíjate, cuando hay poco nivel de reclamo, cuando hay poco nivel de molestia. Y si tú te fijas en este momento, no hay grandes inconvenientes. Los exportadores estamos bien, están felices. Pero a nivel de inflación, quizás mañana, cuando salga ese 0,7% que lo estamos avisando en este momento, tiene que haber salió hace súper pocos minutos, la información de un IPC relativamente alto va a provocar preocupación seguramente. Pero en este momento yo diría que estamos en un muy buen equilibrio. Y además que no hay que olvidar algo. Gran parte de lo que crece Chile se debe a que es un país que exporta. Somos un país en esencia exportador. Por ende a nosotros nos convienen dólares altos, hasta que no comienza a afectar a la inflación. Claro. O sea, por un lado usted deja claro que el dólar alto le conviene a la gente que está exportando, exacto, pero por otro lado el común y silvestre de los consumidores obviamente no es muy bien beneficioso que el dólar esté alto en el exterior, porque obviamente sube los productos. Exacto. El otro día leí un artículo en La Tercera y ahí salía evidentemente cuáles son los rubros que se están viendo mayormente afectados respecto a esta desaceleración económica, que no sé, ¿la comparte usted o no? ¿Que hay desaceleración económica en Chile? Definitivamente lo hay. Usted dijo que había. Chile va a crecer un 2% en el año 2014 y de algún otro modo pretendía crecer un 3,5%. Entonces se ha desacelerado el crecimiento en Chile. Ahora, las razones son muchas, digamos. Y sería bueno también poderlas explicar desde mi visión, ¿cierto? Que de algún otro modo representa lo que yo puedo ver como economista, digamos, no representando ningún tipo de organización ni agrupación. Primero, la desaceleración no comenzó ahora, comenzó el año pasado en el último trimestre. ¿Ya? Desde octubre para adelante del 2013, la tasa de crecimiento comenzó a bajar. O sea, no es que un gobierno sea responsable de esta desaceleración económica. Eso es uno. Segundo, el principal factor que influyó en un inicio fue la baja de la actividad económica en China. China de todo lo que exportamos, China nos compra el 25%. Es como que yo tengo una empresa, ¿cierto?, que vendo y uno de mis consumidores me compra el 25%.
Por ende, cuando dejó de comprar o a reducir sus compras, afectó la producción en Chile. Eso es una segunda. Lo otro, Estados Unidos recién comienza a reactivarse. Otro país que nos compra mucho. Y la Unión Europea, que todavía le queda. La Unión Europea fácilmente le queda todo el resto del año para poder comenzar a reactivarse. Otra razón importante es que China, como ha dejado de consumir tanto, hay un producto que se ha visto afectado especialmente, y que es el cobre. Entonces las exportaciones de cobre de Chile también se han afectado. Y de 2 pesos que se exportan en Chile, una vez de cobre, tiene relación con el cobre. Entonces, esas han sido las grandes razones. Y finalmente, yo agregaría un tema de incertidumbre a nivel interno, ¿cierto? Que tiene que ver no con la reforma tributaria en sí, no con la futura reforma laboral en el fondo, sino que tiene que ver con la forma en que se han tratado estos temas. O sea, ustedes pueden recordar perfectamente cómo comenzó a tratarse el tema de la reforma tributaria. Videos para acá, videos para allá, ¿cierto? Una virulencia bastante grande en realidad que no tenía que ver con el fondo. Y eso genera incertidumbre en los agentes económicos. Eso genera que las inversiones se retrasen, ¿cierto? Y eso de cuánto más pero a ver, para terminar, lo que pasa es que no me dejó terminar. En ese reportaje que vi dentro de lo más complicado que se estaba viendo en nuestro país, producto de esa aceleración económica o frenazo que le llaman otros también, estaba el tema del retail, que se había visto afectado. Por otro lado, hemos conversado con personas también que tienen relación. Personalmente he conversado por ejemplo, con el gerente, y la vamos a nombrar aquí porque también apoya al canal, el gerente de tienda ITES, por ejemplo, ha sufrido una baja bastante considerable en las ventas que tuvo el año pasado y el año antepasado. Yo aquí voy y con esto quiero transformar un poquito esta entrevista, o quizás a lo mejor yo me voy a transformar un poquito política, desde el punto de vista que igual dentro de los empresarios, el rubro empresarial de nuestro país, existe también un miedo. Y es por ello que las empresas también, cuando viene esta situación, que es lógica lo que usted manifiesta, y que obviamente no la estoy desconociendo para nada, que China haya disminuido la compra en nuestro país y que por otro lado Estados Unidos esté arreglando recién su economía o estabilizándola. De todas maneras, eso también nos afecta a nosotros, pero hay un tema puntual que es la credibilidad en este momento de la gente que nos gobierna, o la gente que lleva la batuta, por no decirle menos, de nuestro Estado, que son los gobiernos de turno. Y lamentablemente hemos visto a este gobierno que han habido algunas modificaciones que han hecho, como usted la acaba de nombrar, el tema de la reforma tributaria, que obviamente las empresas de este país van a tener que tributar mucho más de lo que hacían tradicionalmente, y por ello quizás, no sé, pongo un ejemplo, a lo mejor usted, algún empresario que está ahí viéndonos o escuchándonos, si me van a cobrar más impuestos a mí, yo tengo que adecuar obviamente mis gastos. ¿Y cuál es mi primera pega? Sacar mano de obra para estabilizar lo que yo voy a tener que pagar por otro lado. No sé si me explico bien. Sí, entonces puede ser algo también responsabilidad del gobierno, porque cuando hay una crisis, obviamente la tarea del gobierno y del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Economía y todo, es cuidar obviamente ese vaivén desestabilizador. Sí, desestabilizador. Para tratar de acomodar un poco las piezas ahí y que no se nos venga todo este ripio o estas palas de ripio, ¿cierto?, hacia nuestras cabezas y nos complique la existencia. Sí, yo me refería a que el tema tan relevante como la reforma tributaria fue muy maltratado. No fue abordado de una buena forma, y eso definitivamente genera incertidumbre. Bueno, cuando tú hablas ahora, no fue abordado, ¿quién? ¿El gobierno de turno que presentó esta propuesta de reforma tributaria? Yo creo que ¿O todas las partes? Todas las partes, exactamente, porque no lo trató una sola... Es más, fíjate que el gobierno, teniendo mayoría como para hacerlo, ¿cierto?, opta, como me parece a mí, en algún momento por hacerla parte y convivir con oposición, y en eso... y yo no hago responsable ni una parte ni una otra, me da la impresión a mí que los temas no fueron tratados con la altura que se merece. Porque te puedo asegurar que el fondo del asunto, si de hecho la reforma tributaria ya está funcionando, de hecho ya está funcionando. Sí, comenzó en un año más, Chile no va a estar creciendo al 2%, sino que va a estar creciendo al 3,5%, y con la reforma tributaria.
¿Te fijas? O sea, no son estos dos factores que han influido, sino que sigue manteniendo yo digo que lo que afectó sustantivamente fue que no fue tratado de la mejor forma posible. Yo tengo mis reparos con lo que tú señalas de que no fue tratado. Cuando los reparos que yo hago a la presentación de una reforma tributaria es que aquí cuando se hizo una campaña política de la presidenta Bachelet en su momento, ella dijo claramente que todo lo que se hacía en este país y las grandes decisiones, las grandes transformaciones sociales como también económicas de este país iban a ser en base a lo que la gente quiera. Se presenta una reforma tributaria pensada, diseñada como el gobierno lo quiso. Y esta reforma comienza a ser cambiada, fíjate, no porque se haya tomado en cuenta la opinión de la derecha. Esta reforma tributaria empezó a ser un poco modificada cuando la misma gente empezó a ver y a sentir de que no era una reforma muy buena. Y cuando las mismas encuestas señalaban, ¿cierto?, de que primero una aprobación altísima de una reforma tributaria, 70%, después bajando a 60%, después terminó en 40% de aprobación entre la ciudadanía. La gente no quería esa reforma tributaria porque se había de mejorar. Porque hay una cuenta que se sacaba, ¿sí? Ahí de repente uno debe sumar 2 más 2. 2 más 2, yo digo, por ejemplo, cuando tú subes los impuestos, el gran empresario, y usted bien lo sabe como economista, no va a perder plata de su bolsillo. Si yo soy productor de arroz, como gran empresario, lo que voy a hacer, si a mí me suben los impuestos, por lógica, le voy a subir a mi kilito de arroz. ¿Y quién va a pagar? ¿Quién va a terminar pagando finalmente ese impuesto? Somos todos nosotros. Entonces, cuando se dice de que son los 5 grandes empresarios de este país que manejan Chile y el mundo, son los que finalmente a eso le vamos a sacar plata, créame que dudo que ellos pierdan un peso de su bolsillo. Entonces, esta reforma tributaria comienza a cambiar y a modificarse cuando la misma gente empezó a mostrarle al gobierno actual de que no le parecía, cuando empezó a bajar la aprobación de la reforma. Entonces, ahora, cuando también escuché decir de que los gobiernos no son los responsables del crecimiento del país, yo diría que los gobiernos sí son responsables del crecimiento del país. Cuando un gobierno tiene una mala gestión, el país no crece. El gobierno de Sebastián Piñera, por más reparos que tenga, creció el 4% a 5 o 6%. Y este gobierno empezó, en este gobierno empezó a bajar este crecimiento del país, quizás por los temores del que habla Marcelo. Esta reforma tributaria que fue un monstruo que de repente se presentó. Sí, pero Danilo no viene a dar una apreciación política. No, pero es que tengo mi reparo, tengo todo el derecho a tener mi reparo contra su apreciación. Entonces, ahora, lo que sí estoy de acuerdo, Danilo, es que efectivamente... No, pero eso no lo dijo usted. Los crecimientos... No, si dijo... Escuché que dijo que los gobiernos no son responsables del crecimiento. Lo noté, mira, textual. Seguramente, o lo malinterpreté. Pero vamos, voy al punto porque quiero salir de duda. Como ciudadano, tengo el derecho a preguntar a una persona que entiende economía. Entonces, yo digo, para terminar mi apreciación y consulta a la vez, que los gobiernos sí son responsables del crecimiento del país. Hubo una reforma tributaria que asustó al gran, usted lo dijo, al gran inversionista, lo asustó, porque yo en la duda no voy a invertir. Y finalmente el crecimiento empieza apure con su pregunta. No, pero déjeme, es que viene la pregunta mía, porque ya tenemos... Déjeme expresarme, por favor. Sí, pero es que ahora, larga la ¿usted quiere pelear conmigo ahora? Larga la pregunta. Conmigo. Solamente esa apreciación, es decir que no sé si... Lo recojo y dos comentarios. Estas dos cositas que me quedaron dando Primero, vuelta. los gobiernos son definitivamente responsables de lo que jamás dije algo... Es que usted inventó... No, lo anoté aquí. En absoluto. Ahí está la grabación. Y de hecho, tan responsable es que el próximo año va a ser un año donde uno de los principales elementos que debiese generar crecimiento económico es el gasto público del gobierno, digamos. Aumenta en un 10% el presupuesto para otro año. Imagínate que lo responsable que es cualquier gobierno de lo que va a ocurrir. Eso por un lado. Y lo otro, yo sigo insistiendo, en la medida de que se va a hacer un cambio estructural tan relevante como eso, las cosas tienen que ser claras. Y en eso yo creo que el gobierno no fue lo suficientemente claro y al generarse el debate definitivamente no tuvo ni la altura ni para allá ni para acá y eso generó incertidumbre. Danilo, la última pregunta, ¿qué recomendaciones le puede dar usted a nuestro comportamiento económico? Hay muchas personas endeudadas que nos están viendo hasta ahora en su casa. ¿Nos endeudamos o no endeudamos? Es que es un súper buen tema. ¿Qué podemos hacer? Mira, porque además es un tema aterrizado y que va al común de a todos nosotros, ¿cierto? Como personas. Uno, producto de esta situación, nosotros tenemos tasas de intereses muy, muy bajas. Ahora. Con probabilidad de perder empleos. Nosotros tenemos no solo un 5,8% en la ciudad de Osorno, pero eso posiblemente pueda subir a 6, 6,5, 7% de aquí al resto del año.
¿ya? Entonces, si hay algo que no va a hacer es llamar a endeudarse, aun cuando las tasas de interés están muy bajas. ¿Qué se puede ocupar o para qué se puede ocupar eso? Para juntar la deuda. Ya. Para hacer compras de cartera, que generalmente se llama. Típico que si una persona tiene varios cuando lugares, está complicado económicamente pide aquí, pide allá y pica por todos lados. Y si tiene varias deudas, lo que pudiese ser, aprovechando una tasa de interés históricamente baja, que probablemente no va a seguir bajando, probablemente, ¿cierto?, poder juntar todo y tener una carga tributaria centrada en una sola institución financiera y con una tasa de interés más baja. ¿Ya? Ahora, eso tiene que evaluarlo, pero para allá va. Cuidar el empleo. En esta última época del año hay que cuidar el empleo. Tú me hablabas de temas el retail, no ha sido lo más afectado. Fíjate que el tema mayorista, la industria mayorista y la manufacturera son los más afectados. Pudiese verse afectado el retail, sí, de aquí al resto del año. Entonces, cuidar el empleo y aprovechar estas bajas tasas de interés para reprogramar deuda, para juntar deuda, no para endeudarse. No para endeudarse. O sea, de hecho, yo recomiendo no endeudarse, porque ¿Y por qué probablemente puedes que perder tu trabajo. la gente pide créditos ahora que la tasa estaba baja? Dale economía. Eso a mí, yo no lo eso no debiese ser, porque estamos en un tema de incertidumbre laboral. Porque alguien dijo que este es el momento de pedir crédito. Sí, claro, pero porque están seguros con su pega, digamos. Bien, pero alguien que no está buena seguro con su pega, por favor que no lo haga. Danilo, yo creo que ese es el mensaje final que entregas, o hay algo más que quisieras, tu cámara está aquí al frente tuyo, y hay algo más que quisieras mencionarle a la opinión pública para tener cuidado, sobre todo en este tema que ya se la conoce todo el mundo, la palabra. Desaceleración económica. Primero no, era que- otro concepto, otra palabra. Desaceleración. Ya. Primero que sí estamos en desaceleración, que eso es normal a esta altura del año, producto de muchas cosas que han ocurrido. Segundo, que es muy probable, aun cuando mucha gente dice que no, que el próximo mes sea más complicado. Puede ocurrir. ¿Por qué? Porque el año pasado, en septiembre, todavía se creció harto y se compara con septiembre del otro año. Entonces, pudiese venir un mes peor. Y de ahí para adelante comienza una reactivación económica bastante lenta que en el próximo año debiese liderar el gobierno con un aumento en el gasto del gobierno y que debiésemos tener una situación mejor, pero no extraordinaria, para nada. Lenta. Llamo a Lenta, pero cuidar segura. Exacto. Llamo a cuidar el gasto, a cuidar el empleo sobremanera y a endeudarse lo justo y necesario, ¿no? Don Danilo Corumilla, agradecemos mucho su visita, bastante didáctica, por ahí algo de discusión, pero bueno, de eso se trata. De eso se actualidad. trata. No, pero temas- voy a actualidad pedir y la política. grabación por lo que usted dijo. Voy a pedir la grabación. Bueno, Lo noté. la agradecemos. Danilo Corumilla, ingeniero comercial y economista, un placer tenerte por acá, esperamos que no sea la primera vez y poderte molestar en otra oportunidad para que estés con nosotros. Temas de este tipo siempre hay, así que yo material dispuesto. Te agradecemos muchísimo. Gracias a usted. Que estés muy bien, muchas gracias. Antes que te Osorno Fuegolento, la actividad del INACAP tiene Comienza el día miércoles, jueves y viernes, actividades, ¿cierto? En este caso denominada Recolectando Sabores y Saberes, porque el invitado de este año vienen siendo los frutos silvestres, hongos, un montón de productos locales que podemos rescatar para enriquecer nuestra gastronomía. ¿Y todas las actividades dónde van a ser? En INACAP y Plazuela Ñungay también. Ah, qué bueno. Vamos a estar compartiendo con ustedes. Hay Que que esté ir. muy bien, don Danilo Corumilla. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Economista y ingeniero comercial. No se vaya usted, vamos a tener una breve pausa. Nuestro director, ¿cuántos minutos nos dice? ¿O segundos? 30 segundos. 3 minutos solamente vamos a tener de pausa comercial. Va a estar con nosotros el alcalde de la comuna de Río Bueno, lo anunciamos, Luis Reyes, de la UDI. Va a estar también el consejero regional de la región de los lagos, don Harry Jürgensen, conversando de noticias, acusaciones fuertes también. Él era la carta para ser presidente del Consejo Regional de los Lagos. ¿Qué pasó ahí? Traición. Conózcalo acá. Y no ha hablado todavía en ningún medio de comunicación masiva. Vamos a ver qué pasa aquí en Inet Televisión con esta asociatividad comunicacional con Radio Sago. 3 minutos y ya estamos de vuelta, no se vayan. La traición a la espalda.